Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver una explicación de cómo se deriva una función implícita. Nos piden determinar la primera derivada de y con respecto de x de esta expresión. Esta expresión en realidad es una circunferencia con radio 5, una circunferencia con centro en el origen, y no es una función explícita porque no está despejada a y, ni lo que vamos a hacer tampoco es intentar despejarla. Vamos a checar qué es lo que se debe de hacer. En este caso, si yo quiero la derivada de y con respecto de x, tengo que derivar con respecto de x a toda esta expresión y vamos a tener que indicarlo. Una vez que ya se indicó, vamos a aplicar las fórmulas y teoremas que hemos visto anteriormente con las funciones tanto algebraicas como trascendentes. Y la derivada con respecto de x, si tenemos una suma por linealidad, lo que vamos a poder hacer es separar la derivada con respecto de x cuadrada más la derivada con respecto de x de y cuadrada igual a la derivada con respecto de x de 25. Esto es una constante y entonces su derivada nos va a dar 0. Aquí tenemos x a la n, donde n es 2, y entonces nos va a quedar 2 veces x por la derivada con respecto de x, y aquí nos va a quedar 2y por la derivada con respecto de x de dy en dx, que es lo que nos piden precisamente, observen, ¿sí? Esto nos va a dar 1, dx en dx es 1 y 1 por 2x es 2x, pero de y en dx no es 1, es lo que nos piden precisamente la derivada. Entonces vamos a dejarlo tal cual. Este 2x está sumando, lo vamos a pasar hacia el otro lado, restando, y después 2y está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces, dy en dx va a ser menos 2x entre 2y. El 2 con este 2 como coeficiente, con este 2 como coeficiente, van a dividir y nos va a quedar menos x entre y. Y esa es mi primera derivada de y con respecto de x. Veamos el siguiente ejemplo. Nuevamente, nos piden la derivada de y con respecto de x. No vamos a intentar despejar a y. Primero lo que vamos a hacer es derivar y después lo que vamos a hacer es despejar a dy en dx. Nuevamente, si yo lo que quiero hacer es derivar, tengo que indicar que voy a hacer la derivación, la derivada con respecto de x de toda esta expresión. Después, por linealidad, como hemos venido haciéndolo, vamos a separar y va a ser la derivada con respecto de x de 3x cuadrada menos la derivada con respecto de x del producto de xy más la derivada con respecto de x de 2y cuadrada más la derivada con respecto de x menos la derivada con respecto de x de 6 igual a la derivada con respecto de x de 0. Esto es una constante, nos da 0. La derivada de 6 también el 6 es una constante, su derivada nos va a dar 0. La derivada con respecto de x es 1. Y vamos a ver qué es lo que sucede acá. La derivada con respecto de x de 3x cuadrada nos va a quedar 3 por 2, 6x, dx en dx, que es 1, menos, aquí vamos a tener el producto, tenemos un producto indicado. Este es mi primer factor, este es mi segundo factor. Va a ser x, que es el primer factor, por la derivada con respecto de x de mi segundo factor, que es y, más el segundo factor por la derivada con respecto de x, que es mi primer factor. Más, vamos a derivar también como un x a la n, va a ser 2 por 2, 4y, pero aquí va a ser dy en dx. Después, dx en dx es 1, 1 por y es y, esto lo bajamos tal cual, 4y por dy en dx más 1. Después vamos a quitar paréntesis, menos por más, menos, x de y en dx, menos por más, menos y, más 4y más 1. 6x lo bajo tal cual. Y aquí observamos que este término y este término son los que tienen de y en dx. Precisamente los vamos a dejar del lado izquierdo, va a ser menos x de y en dx más 4y de y en dx.
Este 1 está sumando, lo vamos a pasar restando. Esta y está restando, lo vamos a pasar sumando. Y este 6x está sumando, lo vamos a pasar restando. Después aquí podemos factorizar, porque hay un factor común que es dy en dx. Y todo esto dividido entre dy en dx nos va a quedar menos x, más todo esto dividido en dy en dx nos va a quedar más 4y. Igual a toda esta expresión. Después esto está multiplicando, va a pasar dividiendo, y entonces la derivada de y con respecto de x va a ser el cociente de menos 6x más y menos 1 entre menos x más 4y.